capítulo más en trigonometría para el grupo de la pre del colegio Abraham Lincoln. El tema que vamos a tomar ahora es razones trigonométricas de ángulos agudos. Capítulo que ya se tomó los años anteriores, se ha trabajado permanentemente con esto, pero vamos a hacer un recuento. La razón trigonométrica es el cociente que establece entre las longitudes de dos lados de un triángulo. Tengo el triángulo rectángulo porque esto es 90 grados, uno de sus agudos, la hipotenusa es la más grande. Sé que el seno de un ángulo es igual al cateto opuesto entre la hipotenusa. Tengo que saber todas estas relaciones de memoria. Sé que la cotangente es el cateto adyacente entre el cateto opuesto. El alumno ya conoce esto. Conoce que el teorema de Pitágoras, el cuadrado de un cateto más el cuadrado de otro cateto es igual a la hipotenusa al cuadrado. Conoce que A y C son los ángulos complementarios. Sabe que tanto el seno como el coseno de un ángulo agudo es mayor de 0 o menor que 1. Sabe que los ejercicios se presentan de esta naturaleza. Entonces, estamos haciendo un recuento para ir a ejercicios un poquito más complicados por ser el grupo de la pre. Propiedades. Sabe también que el seno de un ángulo por la cosecante del mismo ángulo siempre va a dar 1. El seno por la cosecante son razones recíprocas. El coseno con la secante, la tangente con la cotangente. Complementarias. El seno de un ángulo A es igual al coseno de un ángulo C siempre y cuando A y C sumen 90 grados. Si alfa más beta es igual a 90, alfa y beta son ángulos agudos complementarios, su razón y su corrazón. Seno de alfa igual al coseno de beta, siempre y cuando alfa y beta sumen 90 grados, si no, no se cumple. Eso quiere decir que si a mí me dicen el seno de 42, esto será igual al coseno de 48 grados. Tangente de teta significa que va a ser igual a la cotangente de 90 grados menos teta. Entonces eso es trabajar en su corrazón o su razón complementaria. También está en el recuerdo que el estudiante debe conocer cada uno de estos valores triangulares. Por ejemplo, este es un clásico, el triángulo de 37, 3K, 4K los catetos, la hipotenusa 5K. Eso es un clásico, como el 45, que es un notable, igual el 30 es 60. El resto son aproximados. Entonces son triángulos que el alumno ya los tiene en su cabecita y a medida de los tiempos que hemos ido trabajando. De todas maneras le presentamos una tabla. Todo esto está en el compendio. Y debemos repasarlo. De todas maneras se les da una tabla donde tengan como un auxilio, donde tengan los valores para poder verificarlo, recordarlo rápidamente. Pero siempre la sugerencia mía es aprender los triángulos, porque así lo puedo visualizar rápidamente en los ejercicios. Aquí, por ejemplo, me dice, dado el seno de 2x más 10 igual al coseno. Ojo, si me dice que son iguales y yo sé que van a ser iguales siempre y cuando estos dos sumen 90 grados. Este y este sumen 90 grados. Entonces, si a mí me dice que son iguales, entonces yo empiezo solucionando que con esto suma 90 grados. Entonces, eso hay que tener cuidado. Aquí nos están dando una idea, ¿no? Por ejemplo, nos dice seno de 10 igual al coseno de x más 5, razón con corrazón. Entonces 2x más 10 más x más 5 igual a 90. De ahí sale que x vale 25. Reemplazando para hallar lo que me está pidiendo, sería tangente cuadrado de 60 más 4 coseno cuadrado de 45 más 3 secante cuadrado de 30. Reemplazando sus valores que el estudiante ya conoce, que lo puede hacer con la tabla o que lo tiene que recordar con los triángulos de manera
directa, que él ya lo conoce mentalmente, reemplaza los valores, resuelve la operación o combinada y llega en conclusión que todo vale 9. Entonces, basado en este pequeño ejemplo, nos damos cuenta que si el estudiante no conoce los valores en un triángulo o los valores de cada razón trigonométrica, entonces le va a ser casi imposible desarrollar este tipo de ejercicios. Entonces, sugerencia, aprender esto. Que por supuesto hay muchas mnemotecnias que lo hemos ido estudiando anteriormente. A ver, ¿cómo se presentan los ejercicios? Los ejercicios se presentan de miles de formas. Veamos un modelito. Me voy a ayudar. Aquí dice tangente de alfa 0,75. Bueno, tangente de alfa yo le pongo igual 75 llevado a fracciones sería 75 entre 100, pero esto lo voy a hacer en fracción. 75 entre 100, así sería, hallando la generatriz de esto. Ahora, sacando 25ava, esto va a ser igual a 3 cuartos. 3 cuartos. Entonces, si yo tengo que esto vale 3 cuartos, la tangente, entonces yo puedo hallar. A ver, me ayudo de mi otra pizarra. Yo voy a tener un triángulo. Lo voy a dibujar de la mejor forma. Yo tengo un triángulo rectángulo. Entonces me dice que esto vale 3, esto vale tangente, esto es alfa por supuesto, y me dice que esto vale 3 y esto vale 4. Tangente, cateto opuesto entre cateto adyacente. Yo conozco que esto es un triángulo que hallando por Pitágoras esto va a valer 5, eso ya yo lo conozco. Entonces 3, 4, 5, de aquí me ayudo y digo, me pide el seno de alfa. Entonces seno de alfa sería igual cateto opuesto entre hipotenusa 3/5. Entonces, a ver, lo voy a trabajar aquí. Entonces sería, me pide, le hago una línea, me pide seno de alfa. Seno de alfa. Seno de alfa es igual a 3/5, porque así lo vi en el gráfico. 3/5, cateto opuesto entre hipotenusa. Eso dice debo sumar con el coseno de alfa. Si yo reviso, el coseno de alfa es cateto adyacente entre hipotenusa, o sea 4/5. 4/5, entonces sería más 4/5. Entonces sumado todo eso me da un 7/5. Yo no puedo dar la respuesta de esta manera, ¿no? 7/5, entonces lo que me están pidiendo es 7/5. Tengo la clave. Lo puedo dar en decimales. Entonces, dense cuenta de que yo necesito la ayuda siempre de la parte teórica para poder entender. Entonces, este es un modelito que también los estudiantes de la pre lo conocen. Vayamos a uno un poquito más engorroso. Por ejemplo, esto, ayudándome mucho en lo que está haciendo. Entonces, fíjense ustedes, en este triángulo me dice tangente de alfa 5/8. Entonces, esto, ¿cómo lo podría trabajar? Tangente de alfa 5/8. Entonces, esto valdría 5 y esto valdría 8. Tangente es cateto opuesto entre cateto adyacente. 5, 8. 5/8. Pero BN vale X más 2 y AN vale 2X. Entonces, me ayuda a mi pizarra. Lo traslado al otro lado. Entonces, dice que AN vale 2X. Eso sumado más NB, pero NB o BN vale X más 2.
y todo eso es igual a 8, porque tangente de alfa vale 5 octavos, entonces todo esto vale 8. Entonces de aquí tengo que 3x es igual a 6, porque el 2 pasa restando. Entonces de aquí tengo que x es igual a 2. A mí me pide la tangente de teta. Hago la línea. La tangente de teta es igual, es lo que me pide, pero la tangente de teta es esto: 5, pero aquí hay algo especial. Yo sé que NB vale x más 2, pero x vale 2, entonces 2 más 2, 4. La tangente es esto entre esto, entonces sería 5 cuartos. Entonces aquí ya tengo la clave, la alternativa. Entonces me ha servido esto para hallar, para poner los valores y poder crear, poniendo los demás datos, una ecuación en la cual hallo primero x y luego respondo lo que me están preguntando. Entonces esto es una manera también de desarrollar este tipo de ejercicios que se pueda presentar. Todos estos son muy parecidos. Lo mismo de aquí, tangente de alfa es 0,6, pero 6 llevando a la generatriz sería 6 novenos, y 6 novenos es 2 tercios, y hago el triángulo y reemplazo. Entonces aquí el estudiante sabe que primero por Pitágoras va a desarrollar esto. Entonces, y así se presenta cada ejercicio, de tal manera que el estudiante pues pueda practicarlo, pueda ensayar. Ahora vamos a buscar otro ejercicio también que se ajuste a nuestra idea. Aquí por ejemplo se presenta con triángulos notables, hallar el valor numérico, simplemente reemplazar, y vamos a encontrar también la solución de esto. También vamos a tener ejercicios como las de aquí, por ejemplo. Entonces me ayudo con mi pizarra, dice tangente de x por la cotangente 50 igual a 1. Cuando me da 1, la multiplicación de una tangente con una cotangente, me está queriendo decir, eso va a funcionar si es que los ángulos son iguales. De ahí nace la ecuación que x más 20 grados va a ser igual a 50 grados. De ahí nace la idea, que esto tiene que ser igual a este ángulo igual a este ángulo. Cuando dos razones trigonométricas son complementarias y se están multiplicando y da 1, significa que estos los ángulos necesariamente, las corrazones, no complementarias, las corrazones, mientras tangente con su cotangente, significa que los ángulos tienen que ser iguales para que funcione ser igual a 1. A eso es lo que me estaba refiriendo. Entonces de ahí noto que este ángulo tiene que ser igual a este ángulo. Pasa restando, entonces x es igual a 30 grados. Entonces aquí está directamente. Pero para poder yo desarrollar esto, siempre voy a pedir al estudiante que pues él sepa bien los triángulos, sepa bien quién es la razón recíproca, quién es la razón complementaria. Aquí también, por ejemplo, el alumno ya se ve fastidiado con esto, pero esto no es otra cosa más que si está dividiendo aquí, yo lo llevo a multiplicar, y al multiplicar voy a tener coseno por su secante. Entonces el 42 sería igual a x más 15. De ahí hallo x y respondo lo que a ellos les parece. Entonces, fíjense ustedes, muchachos, esta es la cantidad de ejercicios que se presenta para lo que es razones trigonométricas, y todo lo que hemos aprendido. Es prácticamente como si fuese un repaso. En la próxima clase estaremos viendo resolución de triángulos, y pues cualquier duda ya saben, con el WhatsApp para poder diluir esas dudas y poder seguir trabajando. Entonces nos vemos la próxima clase.